Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, agradecemos al Señor, ¿verdad?, el privilegio que Dios nos concede de estar reunidos esta mañana en la casa del Señor. Esta mañana de día domingo 30 del mes de junio de este año 2024. Así es que Dios bendiga a toda la reunión presente, a los hermanos que nos visitan de Estados Unidos, a la familia de nuestro hermano pastor que ya le dieron la bienvenida. Bienvenido cada uno de ustedes en el nombre del Señor a este lugar. Y si hay hermanos de otra congregación que nos visitan, bienvenidos. Si hay amigos en medio nuestro, bienvenidos también a este lugar. Y Dios bendiga a mi esposa que está acá, hermana Carmen de Ramos. Verdad que después de un largo proceso, hermanos, de una cirugía de más de 30 puntadas, Dios nos ha dado la oportunidad, hermano, de poder continuar siempre alabando al Señor. Dios bendiga también a los amigos y a los hermanos que nos sintonizan a través de la página de la iglesia, y así a la audiencia de la Radio Nueva Jerusalén, que también Dios les bendiga de una manera muy especial. ¿Qué le parece si leemos la palabra del Señor? Busque en sus Biblias, en el último libro de la Biblia, hermanos, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí leemos. Gloria a Dios. Lo leo una vez más. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El tema, hermanos, es: hablemos de la segunda muerte. Este mensaje, hermanos, especialmente es para la conciencia nuestra. Quizás será como un termómetro, hermanos, a nuestra vida. Fíjese que este tema de la segunda muerte, posiblemente hayan muchos que lo desconocen. Es algo que posiblemente muchos nunca lo han escuchado, pero es importante que comprendamos lo que significa la segunda muerte y cómo podemos evitarla. El cristiano, el nacido de nuevo, o la persona, hermanos, que ha recibido al Señor en su corazón como su Salvador, dice que nace dos veces y muere una sola vez. Pero el inconverso es lo contrario. Para el inconverso, nace una vez y muere dos veces. Entonces, cuando suene la trompeta, hermanos, allá en el cielo, con lo primero que nosotros nos vamos a encontrar después de ver al Señor es con algo que se llama el tribunal de Cristo. Y esto, hermanos, el tribunal de Cristo es un juicio de recompensas. Por supuesto, para los salvos,
donde el Señor, hermanos, nos va a examinar a nosotros de todas nuestras obras y dice, sean buenas. Y a mí me aflige que dice, o sean malas. Entonces, hermanos, será un momento en donde el Señor pasará una radiografía en nosotros y tendremos que darle cuentas de lo que nosotros hicimos con la vida que Él nos prestó. Entonces, es aquí, hermanos, donde quizás nosotros cada día debemos de preocuparnos por dar lo mejor de nosotros para el servicio de la obra del Señor. Porque cuando nosotros entremos a esto que se llama el tribunal de Cristo, será, hermanos, un examen, hermanos, completo de nuestra vida, y el Señor, hermanos, nos va a preguntar posiblemente, hermano Francisco, ¿qué hiciste con esos 60 o 70 años que yo te presté? Hermano Iván, ¿qué hiciste con estos años de vida que yo te presté? Hermanos, eso es, hermano, para que nosotros nos preocupemos, para que nosotros demos lo mejor de nosotros en el servicio de la obra del Señor. ¿Cómo podré yo decirle a mi Señor cuando Él me diga, mira, aquí está lo que hiciste en tus años? ¿Y cómo yo le voy a decir, Señor, ese yo no soy? ¿Cómo lo hacemos aquí en la tierra? Es que yo no fui. Si hay una cosa, hermano, que nos debe de preocupar a nosotros, es ese momento exacto donde tendremos como cristianos, como hijos de Dios, rendirle cuentas a nuestro Creador, a nuestro Señor. Entonces, después de ello, hermanos, después de que el Señor examine y vea a los que se esforzaron y que trabajaron, y les entregará su recompensa según la obra, hermanos, que haya hecho, ya sea que haya sobreedificado sobre oro, piedras preciosas, plata. Hermano, será un orgullo para el que sea examinado y encuentre que ha sobreedificado en el fundamento que es Cristo una edificación con estos tres materiales. Pero ¿qué le parece cuando pasa el examen, cuando pase por el fuego? Dice ahí, y ya hemos construido sobre heno, sobre madera y hojarasca. Cuando seamos probados, usted ya sabe qué es madera, qué es heno y qué es hojarasca. No ha llegado literalmente hablando el fuego muy bien cuando ya se ha quemado. Entonces, después de esto, nos dice la Escritura, hermanos, que vienen las bodas del Cordero. Un lugar, hermanos, en donde pues todos quisiéramos, o todos los seres humanos quisieran estar, igualmente aquel que dice que no cree en el Señor. Entonces, para mí, hermanos, yo personalmente me preocupo y digo, quizás no he dedicado ni tan siquiera la cuarta parte de lo que el Señor demanda de mí en el servicio de la obra del Señor.
Porque posiblemente, hermanos, hayan muchas personas que quizás, hermano, uno vea y diga, qué hombre, qué mujer, cómo le sirve al Señor, pero solo Dios, hermano, conoce el corazón, el interior de todos nosotros los seres humanos. Entonces, llegaremos a este lugar de las bodas del Cordero y luego nos dice la palabra del Señor que después de ello habrá una recepción. ¿Qué es lo que hay después de una boda? Dijo el Señor, no la volveré a tomar hasta que esté con ustedes en el reino de los cielos. ¿Usted quiere estar ahí? Yo quiero estar ahí. Esforcémonos cada día por estar ahí, hermano, en ese lugar de las bodas del Cordero. Mientras eso, hermanos, esté sucediendo en el aire, en el cielo, nos dice la palabra del Señor que en la tierra habrá angustia, desesperación, lloro, lamento. Pero todas aquellas personas que rechazaron el mensaje del Señor y que dijeron, no queremos saber nada de ese Jesús que predican ustedes. Déjeme decirle que hoy la mayoría de las personas en el mundo viven como si Dios no existiera. Viven ocupados en sus quehaceres. Viven, hermanos, ocupados en todos aquellos proyectos que tienen. Y no es que sea malo, pero sabe que, hermanos, lo primero que debemos de poner nosotros como prioridad en nuestra vida es nuestra vida espiritual. Porque ya dijeron nuestros hermanos que me antecedieron que todo lo que el hombre haga literalmente aquí en la tierra, el día que nos toque irnos de este lugar, aquí se quedará. Aquí quedan bienes, aquí quedan carros, aquí queda familia, aquí queda todo. Y lo único que nos llevamos es la vida que hayamos construido en el término espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces habrá en la tierra, mire, un segundo después, solo métase usted en esa escena, hermano, principalmente para aquellas personas que un día estuvieron en la casa de Dios, que un día, hermanos, estuvieron sirviéndole al Señor. Ese momento, cuando suene la trompeta en el cielo, ese momento será un momento difícil para el que ya conoce la palabra del Señor y está fuera del redil. Entonces empezará la gente, hermanos, a preguntar, ¿dónde están los que predican? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están predicando la palabra del Señor? Eso ya no estarán. Nos habremos ido a la presencia del Señor. Y pobre de aquella persona que tome la idea de no recibir a Cristo mientras esté, hermanos, la oportunidad de hacerlo, se lamentará por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que habrá ese momento glorioso en el cielo durante 7 años. La última semana que menciona Daniel, la semana número 70, que está próxima. Así, hermano, como dice, hermanos, los signólogos, porque un poquito, como dice la palabra del Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hermano, cuando suene esa trompeta, hermano, nos vamos con el Señor. Y la gente que se quede, hermanos, correrán de un lado para otro. Las autoridades en el mundo entero, los presidentes quizás hablándose por teléfono. Oye, ¿no ha desaparecido gente de tu país? ¿Cómo no?
y de tu país, como no, será una noticia terrible. De miles de personas habrán desaparecido sobre la faz de la tierra. Después de ello, esta es una breve, hermanos, reseña. Después de ello, hermanos, al final de este tiempo, nos dice la palabra del Señor que aquel hombre, el anticristo, que apareció como un redentor, que apareció como una persona que traía paz al mundo, hermanos, dice que al final, dice que él tomará, hermanos, y enseñará su verdadero rostro. Y aquel que usurpó el trono de David allá en Jerusalén, entonces dice la palabra del Señor que todas las naciones del mundo vendrán, hermanos, a pelear contra la nación de Israel. Y habrá un momento difícil en esta guerra del Armagedón, donde dice la palabra del Señor que habrá un momento en el cual el pueblo de Israel estará desesperado, estará abatido, estará afligido, porque todo el mundo estará contra él y aparentemente no habrá nadie quien lo defienda. Pero dice la palabra del Señor que cuando el pueblo o la nación de Israel, Jerusalén, esté ya en lo último, dice que en el cielo aparecerá, hermanos, alguien montado en un caballo blanco y un ejército, dice, tras de él, montados en caballos blancos. Ya me imagino, hermanos, a todos los ejércitos del mundo que están sobre Israel, peleando contra Israel. Yo me imagino que van a quitar la mirada de Israel y van a querer pelear con el ejército que viene de arriba. Imagínese usted, humanos peleando con seres angelicales. Y habrá un momento desesperante, hermano, para todo el mundo. Pero cuando Israel esté en esta condición, que diga, pues ya no hayamos que hacer, entonces aparecerá, hermanos, en el cielo el Cristo de la gloria. Y ese ejército, la iglesia que un día nos fuimos con el Señor. Pero qué maravilloso, hermano, poder tener la oportunidad de venir con el Señor y de poder, hermano, estar maravillosamente acompañados con el Cordero de Dios, con el Hijo de Dios, con el Santo de Israel. Entonces, hermano, nos dice la palabra del Señor que Israel estará abatido y habrá un momento en el cual diga ya no podemos, y ahí es donde aparece, hermanos, la mano poderosa del Señor y dice su palabra, hermanos, pelearán contra el Cordero, dice, pero el Cordero lo vencerá. Luego de eso, hermanos, donde el Señor Jesús dice, hermanos, que venga y ponga su mano, ponga, hermanos, su poder y muestre su gloria al enemigo, a las naciones. Dice que el enemigo, el diablo, será atado por 1000 años. Imagínese usted a un mundo sin diablo, sin un acusador. Entonces dice la palabra que comienza lo que es, hermanos, el reino de Cristo. Que el reino de Cristo es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. El reino de Cristo comienza el milenio, en los 1000 años. Y durante esos 1000 años dice la palabra que el enemigo estará, hermanos, encerrado. ¿Dónde dice? En el pozo del abismo. ¿Cuál será ese pozo del abismo? Usted se recuerda en la historia del rico y Lázaro. Dice, hermano, que estaba el rico allá en el lugar de tormento y que Lázaro en el seno de Abraham, y que el rico decía, por favor, me envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. No se puede. Hay una cima, hay una profundidad. El pozo del abismo, hermano, donde está habitado por millones de demonios. A ese lugar
Es donde no querían ir aquellos demonios que estaban metidos en aquel hombre de Gadara. Cuando llega el Señor: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Vienes para atormentarnos? Por favor, no nos envíes a ese lugar. Los demonios huyen a ese lugar. Es una prisión de oscuridad, de seres malvados que a la larga, en el tiempo de la gran tribulación, saldrán de ahí para atormentar a la gente por 5 meses. Cuando haya finalizado el reino milenial, entonces, hermanos, dice que el enemigo será desatado por un poco de tiempo. Y la escritura dice que no más lo desata y vuelve a comenzar otra vez a querer conquistar a las naciones para que se vuelvan contra Dios. Y allí donde dice la palabra que habrá una última guerra, que la llama la palabra del Señor Gog y Magog, donde vendrá el final de todas las cosas. Y en ese tiempo, hermano, después de todo esto, nos dice la palabra del Señor que comienza algo muy, muy doloroso. Aquí es donde todas las personas que no quisieron nada con el Señor, habrá un grave problema. Dice la Escritura que llegará un momento en el cual el mundo entero, desde el primer persona que niega al Señor hasta el último, tendrán que enfrentarse a un juicio que el Señor, la palabra del Señor lo llama el juicio del gran trono blanco. El mar entregará a sus muertos. Los cementerios entregará a sus muertos. Y todos esos millares y millares de personas tendrán que presentarse frente a nuestro Dios y tendrán que rendir cuenta. Y ahí es lo tremendo, hermanos, donde la palabra del Señor dice que eso se llama la segunda muerte. Existe un infierno que no es lo mismo que el lago de fuego. Tendrán que salir todas las personas que mueren sin Cristo de ese infierno y tendrán que presentarse ante ese juicio de todas las naciones. Imagínese usted y dirá: ¿y aquellas personas que fueron devoradas por las bestias en el campo? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser el Señor para restaurar eso? Esos son los misterios de nuestro Dios. ¿Cómo podría ser, dirá usted, aquellas personas que quizás andaban en alta mar y fueron devoradas por los tiburones? Esos son los misterios del Señor. Por eso vale la pena servirle al Señor, hermano. Miren, que sea de arrastrado, pero hay que caminar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces allí, hermano, imagínese usted, todas las personas, hermano, no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, si miles de años, cientos, no sabemos. Pero de que existe un juicio, que la Biblia lo llama de esta forma, el juicio del trono blanco, es verdad. Donde todas las personas, hermano, que aquí no tiene nada que ver con la iglesia que ya fue salvada. Aquí estrictamente es con aquellas personas que no quisieron nada del Señor, o que posiblemente o realmente estuvieron toda una vida congregándose en una casa de oración, pero que nunca fueron convertidos. Tal vez convencidos, pero no convertidos. Eso será lamentable. La muerte, hermanos, es algo que a muchos nos aterroriza, que todos quisiéramos evitar.
Pero tenemos que saber que hay algo más difícil y más aterrorizante que la muerte física. Y eso es, hermanos, la muerte espiritual. La separación, hermanos, eterna de Dios. Imagínense que el que está quizás en una cárcel, por lo menos quizás tiene la esperanza de que algún día saldrá de ahí. Por lo menos tiene la esperanza de que lo saquen a ver la luz del sol por unos 2 minutos. Por lo menos tiene la esperanza y el pensamiento de que alguien quizás se acuerda de él. Pero una vez la persona llegue, hermanos, a este lugar que la palabra del Señor lo llama la segunda muerte, el lago de fuego, eso es una separación eterna de Dios. Por lo menos yo, pero no sé si usted ha encontrado algún versículo donde diga que algún día saldrán de ahí. Que algún día saldrán de ahí. Pero nosotros, hermanos, mire, mientras vivimos en esta tierra y vemos estas cosas como una ciencia ficción, no pasa nada. Pero yo le aseguro que aquella persona que murió hace 1 minuto sin Cristo, en este momento, anhelara desear estar sentada en una silla de esas. Y no esperar a que le preguntáramos, ¿quiere recibir al Señor? Y dijera, yo quiero recibir a Cristo hoy. Pero ya es demasiado tarde. 1 segundo después de haber salido nuestra alma y nuestro espíritu de este cuerpo, ya nada se puede hacer. Habrá terminado toda esperanza. Habrá terminado todo. Por eso, hermanos, es la insistencia de nosotros, los que hemos recibido de la gracia del Señor, de aquel que no conoce de Dios, lo conozca cuanto antes que sea demasiado tarde. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, lo más difícil que el hombre, el ser humano, pueda enfrentarse es que muera eternamente. Veamos hoy en primer lugar. Primeramente tenemos que recordar, hermanos, algunas verdades sobre la muerte. La muerte, hermanos, física es inevitable. Es inevitable. ¿Sabe que el ser humano, desde el momento en que nace, ya empieza a morir? Es decir, desde el momento en que somos fecundados, ya empezamos a morir. La muerte es inevitable. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios formó, hermanos, al hombre del polvo de la tierra. Usted conoce la historia que hizo aquel muñeco y le dio soplo de vida. Y lo puso, hermanos, en un lugar intachable. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer, dijo, una ayuda idónea para él. Y mientras, mire qué maravilloso que Dios los pone en un lugar donde no tenían que preocuparse por nada. ¿Cómo nos preocupamos hoy? Que se llegó el fin de mes y hay que pagar los biles, ¿va, hermanos? Y que a veces dice,
Todavía no me ajustó de lo que gané para pagar este mes. Qué preocupaciones. Ellos no tenían esas preocupaciones. El Señor Dios Todopoderoso les había dado todo. Solo de administrar lo que Dios había puesto en sus manos. Pero les dijo, miren, aquí está esto para ustedes. Solo una cosa les voy a decir. No vayan a tocar o no vayan a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que ustedes hagan eso, morirán. Y como dice un viejo adagio mundano por allí, que la curiosidad, dice, mató al gato. Y aparece el enemigo por ahí, hermanos, en una serpiente. ¿Ustedes le tienen miedo a la serpiente? ¿Ustedes le tienen miedo? ¿Ustedes, hermanos, le tienen miedo? ¿Y cómo Eva no le tuvo miedo? ¿Qué conversación se tiró con Eva? Aparece por ahí, hermanos, la serpiente a la hermana Eva. ¿Quién será que me habla? Astuta, ¿no? El diablo es astuto en todos los sentidos. Con que Dios nos ha dicho que ustedes no pueden comer de este árbol. ¿Sabe Dios que el día que ustedes hagan eso van a ser como Él? Y viene Eva y empieza a creerle. Empieza a creer lo que susurraba en su oído de lo que le decía el diablo. Entonces usted ya conoce la historia, que se come aquel fruto y le dice, mira viejo, qué rico está esto. Y para no estar peleando, vea, será así, hermano. Ya vamos a probar. ¿Qué le parece si Adán hubiera dicho, no? Dios ha dicho que de esto no podemos comer. Si hubiese pasado eso, hermano, ¿qué hubiera pasado? Quizás solo por ella hubiera venido a morir el Cordero de Dios. Pero hay cosas, hermano, tan tremendas que el enemigo tiene una gran astucia para podernos hacernos caer de la gracia del Señor. Entonces dice aquí que desde ese momento, ellos que comieron, hermanos, del fruto prohibido, yo me imagino que comieron y no pasó, ve, no nos morimos. El problema es que cuando los años iban pasando, miren, ya iban saliendo pelitos blancos, ya iban saliendo sonrisas en la piel. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando, hermanos, cuando los que ya tenemos más de 40 años? Entró el pecado. Y ese pecado conlleva, hermanos, a la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren la gravedad de desobedecer la palabra de Dios, la gravedad de desobedecer a los mandatos de Dios. Entonces dice aquí que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hermanos, y cuando uno es niño, hermanos, todo es paz, tranquilidad, no hay preocupaciones de nada, papá y mamá suplen. El problema es cuando ya el ser humano es independiente y comenzamos a sentir lo duro que es la vida, lo difícil que es la vida, por la consecuencia, hermano, de aquellos y de nosotros de desobedecer la palabra del Señor. Entonces, la muerte es inevitable. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu,
para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. La vida, mis hermanos, es un misterio que la humanidad ha tratado, hermanos, de querer dar una respuesta. Pero nadie de nosotros puede decidir cuántos años vivir. Yo no le puedo decir, o puedo decir, miren, yo voy a vivir 100 años. Yo no tengo potestad de eso. Ni tampoco puedo decir, yo quiero morirme en tal fecha. Yo no tengo potestad de eso. Hermanos, si Dios nos diera la oportunidad a nosotros de elegir en qué año quedarnos, ¿en qué año se quedaría usted? O sea, no avanzar en edad. ¿Le gustaría quedarse a los 25 años? Un hombre fuerte, una mujer fuerte, joven. Pero no podemos. Nos quedaríamos a los 30 años, pero pensando como pensamos hoy. No como pensábamos en aquel tiempo. Porque hay cosas en la vida que si nosotros volviéramos a nacer, hay cosas que no las volveríamos a hacer. ¿Está de acuerdo usted? Hay cosas que hicimos que hoy nos damos cuenta no deberíamos de haberlas hecho. La muerte es inevitable, pero nosotros no podemos decidir. Yo no puedo decirle a mi espíritu, a mi soplo de vida, hombre, no salgas todavía. Yo no puedo. No tenemos potestad nosotros. Bendito sea el Señor. Otra verdad sobre la muerte es que la muerte es el camino que todos llevamos. La muerte es el camino. Mire, aquí se va el gordo, aquí se va el flaco, aquí se va el panzón, aquí se va la hermana alta, la bajita. La muerte no respeta. Aquí no crea usted que el rico se va a quedar riendo porque el pobre se murió. No es así. Mire aquel hombre, hermano, gran algarabía que le hicieron. Hacía banquetes todos los días con esplendidez. Hacía fiesta todos los días, pero hoy aquel que era rico allá era pobre y el que aquí era pobre allá era rico. Mire cómo son las cosas en el Señor. Esas son las paradojas de la vida. Bendito sea Dios. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Llegarán los días en que David había de morir y ordenó a su hijo Salomón diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Así le dijeron a Salomón. Es decir, que la muerte, hermanos, se lleva a todos, no importando la condición. Una vez se dice, y se murió la hermana Julana, el hermano, y tan joven que estaba. Es que la muerte no tiene edad para llevar a nadie. ¿Sabe cuál es lo importante? Estar preparados en el Señor. Bendito sea Dios. Otra verdad sobre la muerte es que es, hermano, consecuencia del pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el Señor, pero más Dios dice, muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo yo lo que soy, Cristo murió por mí. Sabiendo mi Dios quién soy, Él murió por mí. Él tiene misericordia. Hermanos, y si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, hubiéramos perdonado como Dios perdonó a nosotros. Mire, ya hubiéramos condenado al mundo, vea. Pesándonos en la balanza nosotros, ¿cómo somos? ¿Con que no perdonamos la mirada de aquel que no nos vio tan bien? Esa hermana no me mira bien, ya no le voy a hablar.
Tremendo, ¿no? En segundo lugar, se nos fue el tiempo. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la segunda muerte? Dice, la segunda muerte la sufrirán todos aquellos que sean condenados por no tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. Usted se recuerda que aquellos hombres llegaron del Señor. Señor, las cosas funcionan en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos esto, sanidades. No se alegren por eso, dijo el Señor. Mejor alégrense porque sus nombres, dijo, estén escritos en el cielo. Mire, preocupémonos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces dice que el que no se halló inscrito, mire el versículo más triste de la palabra del Señor. Y el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado, dice, al lago de fuego. Mire qué espantoso es. Fue lanzado al lago de fuego. Por último, dice Apocalipsis 20:11 en adelante. Mire cómo dice. Escuche con atención. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, los poderosos, así como el indigente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados, dice, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte, mis hermanos, la sufrirán todos aquellos que no serán resucitados en la primera resurrección. La primera resurrección es el arrebatamiento, hermano, de la iglesia. Es decir, el momento en que cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo, dijo Pablo, resuciten. Imagínense usted, hermanos, los cementerios en el mundo entero, de aquellas personas que fueron sepultadas allí, pero que escucharán el sonido de la trompeta. ¡Vámonos! Y todos, hermanos, tiene que haber una evidencia. Yo pienso y digo que debe quedar evidencia de tumba ahí quebrada, rota, de algo extraordinario que sucederá. Si usted y yo nos mantenemos firmes, allí veremos a nuestros padres que perseveraron, veremos a nuestras familias que perseveraron, y nos uniremos con un solo pueblo a gozar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda resurrección, hermano, es después del milenio, cuando sean resucitados todos los que murieron sin Cristo, para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Imagínense esos miles y millares de personas que saldrán del infierno mismo y tienen un lugar reservado según sus obras. Hermano, ¿y esas personas que murieron en alta mar? ¿Será que posiblemente nosotros hayamos comido alguna vez alguna partícula de humano?
Llegó el pescador a alta mar, se lo comieron los peces. El pescador llegó, pescó los peces, los trajo al mercado. Nosotros nos fuimos a comprar y los hicimos en sopa, y qué ricos. Podría ser, ¿no? Son buenos los pescados. Ahora bien, dice Apocalipsis 20, 5, 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice, mire, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Tercero y último, ¿quiénes son los que van a sufrir la segunda muerte? Los que pasaron toda una vida sin darle importancia a la salvación de su alma. Los que pasaron desde la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez sin recibir al Señor. Mire cómo dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, dice. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué triste ver familias enteras que nacen, llegan a jóvenes, nada de Cristo. Llegaron adultos, nada de Cristo. Llegaron a viejos, a su ocaso de la vida, nada de Cristo. Llegaron ancianitos y nada de Cristo. Pasó el verano, pasaron las semanas, pasaron los meses, las décadas, los años y no fueron salvos. Dice el versículo aquí en Jeremías, hermano, de esta manera. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Generaciones han pasado y la gente sigue siempre estando de lejos de la misericordia del Señor. El pueblo de Israel se le había advertido de que se volvieran a Dios, que si ellos no lo hacían, iba a venir un ejército del norte y los iba a sitiar, pero a ellos no les importó eso, como no veían nada claro. Mira, hermano, mucha gente dice, como dijo Tomás, primero hay que ver para creer, pero en el Señor primero hay que creer y después ver la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Primero hay que creerle al Señor y luego ver la mano poderosa del Señor. Nos quedamos hasta aquí, hermanos, porque ya el tiempo nos avanzó. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por su amor y misericordia con la cual Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. No sé si